You wanna dance? You wanna dance? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Los hicimos esperar, ¿eh? Los hicimos esperar y les pido disculpas. Pero a veces pasan estas cosas, ¿vio? Pasan imprevistos que uno, la tecnología no los tiene allí, de alguna manera viendo a ver qué pasa. Y cuando fuimos a transmitir, resulta que empezó a decirnos cosas raras en Facebook. Bueno, tuvimos que buscar, indagar qué pasaba. Y usted ve, bueno, acá la tengo en la foto, pero también la tengo en vivo y en directo. Y me refiero a la persona que vamos a tener hoy. Exclusivamente estuvo en Estados Unidos presenciando lo que pasaba allí con la elección presidencial. Vio que hubo una reunión el otro día donde, bueno, terminó en un desastre, invadieron el Capitolio, donde realmente se tenía que confirmar si el presidente electo o que había ganado, Biden, iba a ser el que iba a tomar el control del gobierno de Estados Unidos. Bueno, Juana de los Santos, que es una analista de política internacional en contexto regional y geopolítico, estuvo allí. Recién está llegadita, recién bajada del avión de Estados Unidos, haciendo cuarentena como corresponde, más allá de que su PCR dio negativo, pero tiene que estar en cuarentena, pero nos va a contar lo que ella vivió allí en Estados Unidos, en todo este proceso largo de denuncias, de idas, de vueltas, que Biden sí, que Biden no, que Trump se queda, que Trump no se queda. Bueno, ahora en vivo y en directo, Juana de los Santos, muy pero muy buenos días. Es un gusto tenerte con nosotros nuevamente y sobre todo en este contexto geopolítico, internacional, de idas y vueltas de este culebrón norteamericano en cuanto a la situación de Donald Trump y de Biden en cuanto a las denuncias cruzadas de fraude y demás. Muy buenos días, Juanas, nuevamente. Un placer en tenerte. Muchas gracias. Buenos días para vos y para toda tu audiencia y muchísimas gracias por haberme convocado. Un placer, el placer es mío. No, no, Por acá y el placer es de nuestro programa, de Siempre en Domingo Radio Producciones, la productora. A través de Siempre estamos con vos para tener informada a la audiencia, porque obviamente esto fue antes de ayer. Vos estuviste allí en Estados Unidos, estás recién llegada y estuviste viviendo en vivo y en directo la situación. Aparte ya habíamos hecho un análisis hace 2 meses de esta situación, lo que podía pasar luego de las elecciones. Vos lo resumiste.
en este especie de colegio electoral, llamémosle de alguna manera. Yo desconozco el sistema americano del punto final de elección, pero bueno, estás vos para desarrollarlo, sigue que el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Sí, hace 2 meses anticipamos que teníamos grandes chances de tener lo que la Constitución llama una contested election, es decir, el rechazo o la posible objeción de determinados certificados que emitan determinados estados cuando están sospechados de algún modo de tener un proceso electoral irregular y existen, digamos, demandas judiciales que se presentan para objetar esos certificados. Tenemos que aclarar algo que para mí es muy pertinente a la hora del análisis, ponerlo en claro, porque analizar esta elección no es fácil porque tenemos, por un lado, una crisis política, tenemos una batalla judicial, tenemos distintas denuncias de comisiones de delitos de fraude, ¿sí? Por lo menos la campaña de Trump lo presentó, digamos, ya con una cuestión, o sea, ustedes saben que siempre todas las elecciones tienen un margen, digamos, pequeño de fraude, pero bueno, la campaña de Trump lo que de algún modo intentó presentar judicialmente es una gran orquestación de campaña de fraude para robarle la elección a Donald Trump. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos cuestiones constitucionales que ocurren dentro de determinados estados, porque como de algún modo referimos o hablamos la vez anterior, en Estados Unidos cada estado es una unión de estados y cada estado tiene su propia legislación electoral, que tiene que estar en concordancia con la Constitución de Estados Unidos, pero es cada estado el que pone sus reglas internas. Con lo cual, estuvimos en estos meses, estuvimos frente a un proceso que primero tuvo una etapa estatal y que luego, con la demanda que interpuso Texas, el estado de Texas, contra los estados que estaban cuestionados, Pensilvania, Georgia, Wisconsin, Nevada, ese caso intentó presentarse a la Corte como un caso ya federal por cuestiones de constitucionalidad. Vale aclarar que la Corte tiene la atribución de no tomar el caso y en este caso, antes de entrar en receso, decidió eso. No dará lugar el caso porque consideró que la demanda, digamos, por decirlo de algún modo, no quiero entrar en cuestiones técnicas porque no soy abogada y seguramente me voy a equivocar, pero de algún modo lo podemos resumir como que, de acuerdo a la Corte, esta demanda no estaba sólidamente presentada como para sostener una cuestión constitucional. De aquí a que no la toma, muchos los que sospechamos, o sea, muchos analistas, lo que sospechamos en realidad fue que la Corte, dado que venía todo este ruido político de fondo, decidió que sea el Congreso el que tenga de algún modo la última palabra. Ajá. Y que se resuelva en el seno del Congreso. Hasta ahí, digamos, toda esta primera parte con la que llegamos hasta el día 6 de enero. Pasa que, bueno, tenemos otros condimentos que también dan lugar, digamos, a la complejidad del análisis, como que en principio existe una vertiente que, digamos, no viene de la campaña de Donald Trump, porque ustedes saben que Rudy Giuliani es, digamos, el abogado que principalmente ha llevado todo el frente de demandas por el lado de la campaña de Donald Trump. Se le suma de forma independiente la abogada Sidney Powell, que en representación de lo que los norteamericanos llaman We the People, decide presentar una serie de demandas interponiendo todas estas cuestiones con Dominion. Ustedes saben que Dominion es una empresa, digamos, de estas máquinas electorales, o sea, en Estados Unidos existe el voto electrónico. Cada estado contrata, ¿sí?, particularmente la empresa que va a llevar a cabo el escrutinio, que en realidad lo hace a través como de una tarjeta perforada, o sea, cuando uno va, uno se anota para votar,
uno vota en una máquina y lo que produce es una tarjeta perforada. Bueno, la máquina al mismo tiempo lo que permite es tener, digamos, un recuento provisorio, digamos, como para no tener que abrir todas las urnas, hacer un recuento definitivo en ese momento. Y estuvo fuertemente cuestionado el tema de estas máquinas Dominion, porque, bueno, hubo alguna sospecha de que se introdujo algún tipo de algoritmo que robaba votos de un lado y los cambiaba, en fin. La campaña de Trump en muchos casos lo que denunció es que ellos estaban ganando y que en muchos de estos estados en donde estaban contratadas estas máquinas, de acuerdo a lo que dice la campaña de Donald Trump, podría haber habido algún cambio de algoritmo que lo que hiciera fuera volcar el resultado, digamos, de la noche a la mañana como ocurrió en algunos lugares. ¿Qué pasa? El planteo de las máquinas Dominion, de acuerdo a cómo lo presenta la señora Sidney Powell, configuraría un problema de seguridad nacional, porque ella de algún modo lo que está diciendo es que Dominion en realidad es un desprendimiento de Smartmatic, y Smartmatic, como fue creada, digamos, por dos venezolanos, estaría atrás el gobierno de Hugo Chávez, y que, bueno, esas máquinas, de algún modo, ese sistema fue creado para robar elecciones. Y ustedes saben que cuando ya estamos en presencia de la sospecha de que algún otro estado externo a Estados Unidos puede estar interviniendo en el proceso electoral, lo que podemos llegar a tener potencialmente es un problema de seguridad nacional. No sé si se va entendiendo, Carlos. O sea, Perfectamente. lo quiero dejar claro para tu audiencia. O sea, es muy complejo el análisis porque hay muchas vertientes al mismo tiempo que configuraron y configuran una crisis. No, Obviamente todo esto es tan... Sí. se entiende perfectamente, Juana. Yo después te haré las preguntas del caso, pero se entiende perfectamente. Bueno, en principio lo que pasó, digamos, con Sidney Powell es que hubo una primera conferencia en donde ella estuvo con Rudy Giuliani, con los abogados de la campaña de Trump, y en esa conferencia ella hizo una denuncia casi muy seria. Ella directamente pidió en esa conferencia casi la cabeza de la directora de la CIA, lo cual fue algo como muy, para los que somos analistas y escuchamos eso, para mí como analista como fue algo como muy choqueante escuchar un pedido de algo así, por una cuestión de que, bueno, o sea, colaboradores de el presidente Trump durante estos 4 años. Algo sucedió después porque la campaña de Donald Trump salió como a desprenderse un poco de Sidney Powell y decir, bueno, en realidad la señora Sidney Powell está litigando por su cuenta, está moviendo todo esto por su cuenta. Y también desde el entorno, digamos, de lo que fue, digamos, la colaboración de Donald Trump, en algún momento, digamos, lo que dijeron fue que Sidney Powell es una persona sumamente patriota y sumamente bien intencionada, pero que cuando hay cuestiones de seguridad nacional, ¿sí?, la instancia probatoria es muy compleja y que ese tipo de pruebas hay que analizarlas con mucho cuidado. Y por supuesto, una prueba sobre una cuestión de seguridad nacional excedería completamente los tiempos electorales, digamos, de todo lo que tiene que ver con esta resolución, ¿sí? Con lo cual, creemos que, bueno, que todo el tema Dominion sigue por su lado, y seguramente, bueno, con el paso del tiempo veremos qué pasa con esa denuncia, ¿sí? Porque es una denuncia muy compleja. Denunciar algún tipo de interferencia externa en el proceso electoral es una cuestión muy seria y lo que necesita son pruebas sumamente sólidas arriba de la mesa y tribunales que, por supuesto, acepten esas pruebas. Pero bueno, por el otro lado lo que tuvimos fue esta resolución judicial. Hubieron, bueno, reveses diversos para la campaña de Donald Trump y para la demanda de Donald Trump en diversos estados, ¿sí? En parte porque, bueno, vamos a decir la verdad, también hay una cuestión, digamos, bipartidaria en la política, en donde se toma un bando u otro, pero bueno, algunas personas en algunas instancias consideraron que no había pruebas suficientes, en otras consideraron que en realidad lo que no hubo, digamos, es voluntad de dar marcha atrás con esos resultados. Y llegamos al día,
¿sí? Llegamos al día, o sea, primero votaron los colegios electorales. En algunos lugares ese voto pudo haber estado cuestionado, pero después finalmente la Secretaría de cada estado emitió el certificado, ¿sí? Y con lo que nos encontramos es que con que Joseph Biden, de acuerdo a los colegios, o sea, esa sumatoria de certificados de elección, llegó al día 6 de diciembre con más de 270 certificados, que es lo que se necesita para ser consagrado presidente de Estados Unidos. Hasta ahí tenemos una primera parte, ¿sí? ¿Qué ocurrió el día 6 de enero? Día que todos lamentamos porque, bueno, ocurrieron estos incidentes de violencia que son absolutamente condenables porque interrumpieron un proceso constitucional. O por lo menos intentaron interrumpirlo y gracias a Dios el proceso pudo retomar rápidamente esa misma noche. Surgieron varias cuestiones. Surgió una cuestión con el vicepresidente Pence, ¿sí? Un senador norteamericano llamado Louis Gohmert presenta una demanda, ¿sí?, diciendo algo así como que el vicepresidente Pence estaba obligado a rechazar abrir los certificados de los estados cuestionados, ¿sí?, porque él de algún modo tenía la capacidad de poder fiscalizar antes de la apertura de sobres desde el origen, ¿sí?, esos procesos que fueron llevados de manera irregular y poder directamente rechazar esos certificados y que no sean contados, de manera tal de que el presidente Biden no hubiera, si eso hubiera ocurrido, no hubiera llegado a los 270 electores y hubiéramos estado directamente en un escenario de contested election. ¿Qué pasa? Este senador lo que dijo de algún modo, en este momento lo que está vigente es el acta electoral de 1887, ¿sí? Y el acta lo que dice, o por lo menos lo que describe, es una ceremonia en donde el vicepresidente solemnemente abre una sesión con las dos cámaras, ¿sí?, con la Cámara de Representantes y con la Cámara de Senadores, y procede a la apertura de sobres para contabilizar los votos. En ese momento, de acuerdo a este acta, es donde lo que se puede producir es el rechazo o la objeción de los certificados y, como hemos visto, esto se hace estado por estado. ¿Qué pasó? El señor Gohmert presenta una demanda diciendo que el acta de 1887 en realidad viola la enmienda 12, la enmienda constitucional. O sea, va la justicia diciendo, el señor Pence está obligado a rechazar estos certificados bajo pena de ser él demandado por traición, y el acta de 1887 viola la enmienda 12 de la Constitución, que es la que rige todo este proceso. A lo cual la respuesta que le dieron desde la justicia fue, señor, su demanda no tiene lugar. Y el acta 1887 es el acta que está vigente. Con lo cual, lo que podemos decir, y esto también lo digo yo, si habiendo analizado el tema, habiendo consultado con expertos jurídicos, Carlos, sí. el vicepresidente Pence actuó de acuerdo a la Constitución y actuó de acuerdo a la ley. O sea, de ningún modo se puede considerar que el vicepresidente Pence traicionó a su electorado, traicionó al presidente Trump y demás. El vicepresidente Pence hizo las cosas como correspondía, porque también contestó esa demanda y de algún modo lo que dijo, bueno, no me pueden pedir a mí algo que no está dentro de mis atribuciones y que sí le corresponde al cuerpo del Senado, ¿sí? Porque es el cuerpo del Senado el que evalúa, digamos, estos certificados y los objeta. ¿Se entiende? Sí, o sea, lo que le estaban pidiendo a él era que directamente que él se arrogara el derecho
de no abrir esos sobres, siendo que él podía tener alguna potestad de poder declarar, digamos, el origen de esos certificados como algo proveniente de algo espurio o no muy claro. Lo que ocurrió fue que la justicia no dio lugar a eso y el vicepresidente Pence no puede desconocer la ley, o sea, no puede desconocer el acta de 1887, con lo cual, nada, o sea, la verdad es que, bueno, creo que el vicepresidente Pence ha sido un gran vicepresidente, ha sido un gran político, y yo particularmente, bueno, mucha gente sabe, porque me sigue, saben que yo he sido, digamos, he siempre apoyado la administración Trump porque me parece sobresaliente, o sea, me parece que lo que hizo el presidente Trump fue sobresaliente, pero la verdad es que, y esta es opinión mía, muy lastimoso escuchar que se lo trata de traidor a Pence. Y en esto también me gustaría, mucha gente o mucho público que a veces sigue las redes sociales, que filtre un poco algunas cosas, porque algunas cosas pueden ser cuestiones de la política, cuestiones de decir, bueno, hay un gris, por favor hacelo, porque hay un gris y por favor hacelo. Y otra cosa es que se lo llame traidor a un vicepresidente que ha sido un gran vicepresidente. Son dos Seguro. cosas diferentes. Así que me parece que, bueno, también lo que ocurrió, Carlos, y Sí. esto vale la pena decirlo, o sea, hay una crisis dentro del Partido Republicano. Esta crisis es evidente. Ujú. De algún modo, digamos, el único senador que para mí es un senador que representa el futuro del Partido Republicano, ¿sí? Es el señor Ted Cruz. Ajá. El señor Ted Cruz es un líder conciliador dentro de lo que es en este momento la crisis del Partido Republicano. ¿Por qué? Porque él decidió encarar frente a esta situación tan compleja dentro del seno del Partido Republicano, decide encarar una propuesta en donde, inclusive desafiando al líder de la bancada republicana, que es el senador McConnell, decide presentar una moción en donde pide, creo que algo así como 10 días hábiles, para que se arme una comisión investigadora, ¿sí? Y la verdad es que su discurso va a ser recordado, ¿eh? Su discurso va a ser recordado porque él lo que dice de algún modo es, nosotros tenemos que reconocer que hubieron situaciones que podemos considerar anormales dentro de este proceso electoral en estos estados cuestionados, y nosotros como Congreso tenemos que investigar esto. Y la verdad es que es un hombre que se ha cargado al hombro esto. Al principio tenía el apoyo como algo así de 11 o 13 senadores. Después tuvo menos apoyo, ¿sí? Después de este incidente que ocurrió en el Capitolio tuvo menos apoyo. Pero la verdad es que es un gran líder conciliador y yo creo que en ese hombre, digamos, está también el futuro del Partido Republicano. Bien. Así que bueno, hasta ahí, digamos, cuestiones que ocurrieron en el Congreso. ¿Qué Ahora, ocurrió ese día? Sí, va, sí, te dejo ahí venía, preguntarme, Carlos. ahí venían las preguntas. Dos cosas. Bueno, públicamente Donald Trump, luego de todas estas idas y venidas, donde obviamente también hablaron del vicepresidente diciendo que de alguna manera lo había traicionado, cosa que no es así, que se entendió al menos, Dijo que esperaba más de él. Yo sí, creo que no. Dijo que esperaba más de él. seguramente, Yo creo que Donald Trump esperaba que Mike Pence pudiera ir por ese pequeño gris legal y Mike Pence consideró que él estaba violando la Constitución si lo hacía y vale la pena aclarar esto para toda la gente que nos escucha, Carlos. ujú, Mike Pence, cuando hizo su juramento de vicepresidente, juró respetar la Constitución. Entonces, es muy legítimo, digamos, el planteo de Mike Pence es muy legítimo. Nadie lo puede llamar traidor a este hombre por haber hecho lo que hizo, porque realmente él de algún modo consideró que lo que estaba haciendo era
respetando la Constitución y que había también un fallo de un juez que le estaba indicando el procedimiento constitucional. Obvio. Entonces, acá es donde acá es donde yo siempre digo, ojo con los fanatismos están en todos lados, en todos los partidos, en todo el mundo, ojo con estos fanatismos, ojo con seguir, a ver, ojo lo digo porque realmente este tipo de fanatismo tapa o empañan cosas excelentes que hubieron de la administración Trump, excelentes, un gran gobierno, las mejores políticas públicas. Después vamos a hablar de eso cuando vos quieras, No, pero está bien. digo, excelente, excelente. Entonces, por estas cuestiones de fanatismos, de broncas, de sentir que una elección se va de las manos, yo particularmente, a ver, como tanta gente, o sea, no estuve de acuerdo con algunas cuestiones, qué sé yo, el estado de Pensilvania, por ejemplo, violó su propio código electoral. Entonces, lo pasó por arriba, o sea, hay cuestiones que, bueno, que serán cuestiones de la política hacia adelante, tratar de resolverlas, pero realmente a este hombre no se lo puede acusar de traidor ni mucho menos. No, el tema es que Trump pretendía o creía que tal vez el vicepresidente podía romper el tablero, como quien dice, pero obviamente demostró ser un político demócrata, hablando de democracia, obviamente, y que respetuoso de la ley y de la Constitución, cosa que en la Argentina... Demostró ser republicano porque respetó la Claro, Constitución. bueno, está bien, está bien. Es muy para los conservadores la Constitución está por encima de todo. Bueno, para los conservadores es así. Cosa que en la Argentina estamos muy lejos de respetar. No ocurre, estamos muy lejos de respetar. Luego Donald Trump declaró que va a ser un traspaso ordenado, que va a haber que su gente va a estar a disposición de Biden, lo cual me parece una convivencia política más allá del juego que hubo judicial, acusaciones y demás, privó de alguna manera ser respetuoso a la Constitución, al resultado de la elección, cosa que acá tuvimos el ejemplo de un presidente que se negó a participar en el traspaso del mandato. Esto demuestra, esto demuestra por qué Estados Unidos, más allá de todo lo que dicen, funciona, porque las instituciones prevalecen sobre las locuras. Más allá de la locura, valga la redundancia, que se produjo en el Capitolio, donde fue asaltado prácticamente, y donde obviamente ya el presidente Trump, que todavía está en ejercicio de su mandato, pidió una investigación exhaustiva, pidió las fotografías, los videos de todos aquellos exaltados que entraron al Capitolio para que tengan el castigo que la justicia tiene previsto, que es hasta 20 años. Cuidado, que en Estados Unidos no se joroba, no es como acá. Que, no, para nada, no para nada. No es como acá que los barra brava tomaron el patio de las Palmeras y no pasó absolutamente nada. Y donde el presidente, ahí, sí. Y donde el presidente de la República, si bien creemos que no corría riesgo, pero nunca falta un loco. Y se pudo haber producido en ese momento algo no deseado, porque aquellos que guardan la vida del presidente tienen orden de disparar cuando las personas toman un lugar. Y no nos olvidemos que del patio de las Palmeras al despacho presidencial hay un piso, una escalera, y ahí se encuentran con los custodios. Y los custodios no primero tiran y después preguntan. Entonces, acá no pasó nada. En Estados Unidos seguramente que van a tener que rendir cuenta ante la justicia, y aquel que se haya sobrepasado tendrá que ir preso como cualquier hijo de vecino. Eso por un lado, Juana. Por otro lado, de acuerdo a tu capacidad analítica en cuanto a política internacional, yo concuerdo. Perdón. Te hago una introducción, ¿no? Trump evidentemente se solidificó
la industria, el trabajo, bajaron los índices de desocupación, el dólar mantuvo un nivel interesante dentro del contexto mundial, frenó los avances de China, los avances de Corea del Norte, de todos estos países que de alguna manera, con su tecnología copiada a Estados Unidos, defendió muy vehementemente Trump los inventos de su país, de sus técnicos, y creo que hizo un gobierno tal vez para aquellos que están, que no les importa el trabajo, que no respetan valores. Trump era un gorila argentino, tal vez, pero es una persona que ha luchado contra una ideología que viene pisando fuerte, que no respeta valores, que no respeta la vida, y esperemos que Joe Biden de alguna manera también respete esos valores, tal vez con una política distinta, pero con la misma finalidad. El hemisferio occidental está siendo atacado fuertemente, y esto es una guerra fría encubierta, donde muchos piensan que, no, bueno, el globalismo es el globalismo. No, cuidado. Cuidado, porque hay sectores muy fuertes, económicos, hablando, que quieren tomar un control global y la gente no se da cuenta. Y Trump eso No lo se ve. dan cuenta. Y Trump lo Sí, vio. totalmente. Y Trump lo vio. Esta es de alguna manera, algo muy, muy reducido de lo que yo veo del contexto. No soy un analista internacional ni político, solamente soy un comunicador, pero que trato de olfatear cuál es la situación. Y Ujú. esto viene entrando solapadamente hace muchos años, que ha venido comiendo la cabeza de la gente y de los chicos, por sobre todas las cosas, que es donde se apunta. Hoy en la Argentina vivimos esas consecuencias, desgraciadamente. Esperemos revertirlas. Y en el orden internacional, Ujú. yo te iba a preguntar, a vos qué te parece si Biden va a seguir ese camino o va a ser un camino inverso. Eh, Difícil, bueno, difícil. no, no, a ver, hoy vivimos una situación de incertidumbre. A ver, yo considero que lo que viene hacia adelante por un lado, o sea, si podemos decir que en el mejor de los casos es incertidumbre y en el peor de los casos cuando se habla de reseteo, que es una palabra que está muy de moda en estos días. Ujú. El verdadero reseteo es hacia la política de Obama, porque la realidad es que todos los appointments, o sea, todas las personas que Biden está eligiendo para ocupar distintos puestos en lo que es seguridad nacional, etcétera, la realidad es que son personas que han pasado por la administración Obama. Una persona en particular de la que podemos hablar es de John Kerry. John Kerry ha sido de algún modo el arquitecto, digamos, del tratado con Irán y del Acuerdo de París. Ujú. Eh, la realidad es que yo considero que no son buenas noticias. Ese reseteo no es una buena noticia para Estados Unidos. Considero que no es una buena noticia para América Latina, tampoco. Y que no es una buena noticia para lo que podemos entender como un periodo de estabilidad y paz en el mundo tampoco. Claro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos vino teniendo, o sea, realmente, a ver, el gobierno de Donald Trump ha sido para mí uno de los mejores gobiernos norteamericanos de las últimas décadas, sin duda, sin duda. Y el presidente Trump ha mostrado líderes y dotes de liderazgo, ¿sí? Que realmente lo van a poner como uno de los grandes estadistas del siglo XXI. Más allá Ujú. de todas estas Carlos, que vivimos escuchando, de la prensa, del carácter de Trump, si te cae simpático o no como habla, si te cae simpática su forma de vida o no. Sí, sí. Realmente ha mostrado tener dotes de gran estadista y ha formado también, o sea, un equipo de trabajo sobresaliente. Yo me dedico específicamente a seguir políticas públicas
Y la realidad es que todas las fundaciones con las que el presidente Trump ha trabajado, la Fundación Heritage, Hudson Institute, o sea, podemos nombrar muchas, realmente los profesionales de estas fundaciones que lo han apoyado mucho en cuanto a formulación de políticas, de propuestas y demás, realmente, o sea, no, son sobresalientes, son personas con trayectoria, son personas que realmente han vuelto a poner a Estados Unidos en el lugar que el mundo necesita que Estados Unidos esté. Porque esto lo tenemos que decir, ¿sí? Ujú. Cuando vos tenés un mundo con actores tan complicados como por ejemplo el Partido Comunista Chino, como los ayatolas de Irán o como Kim Jong-un en Norcorea, realmente hay que agarrar bien la sartén por el mango de la política internacional en cuanto a lo que tiene que ser, ¿sí? Porque si no, estos actores empiezan a desestabilizar muchísimas, o sea, empiezan a desestabilizar por regiones y terminan desestabilizando el mundo como lo conocemos, termina completamente desestabilizado. Entonces, bueno, nada, o sea, Joseph Biden habló de algún modo de la vuelta, de la posible vuelta al tratado con Irán, sería tremendo, o sea, vos sabés, Carlos, que han estado en estos últimos meses a la firma, hace muy poquito tiempo, estos acuerdos de paz entre diversos países árabes e Israel. Eso de algún modo ha controlado un poco la situación de Medio Oriente, la ha pacificado un poco, ha logrado que Irán esté un poco como más, como en un rol menos desestabilizador de sus vecinos. El hecho de que, bueno, de que Estados Unidos mantenga las sanciones al petróleo y a la venta de armas con Irán, de algún modo también lo que hace es desalentar esta situación de Irán desestabilizando a sus vecinos en Medio Oriente. Ajá. Entonces, ojo con estas cuestiones porque son muy delicadas, muy delicadas. Sí, seguro. Y sí, o sea, que digamos, por decirlo de algún modo más coloquial, que Estados Unidos afloje un poco el grip con Irán podría significar desde que Kim Jong-un en Corea del Norte vuelva un poco a las andanzas, y la realidad es que Trump lo controló muy bien, hasta que, bueno, podríamos potencialmente, habría que ver qué pasa con Israel también, ¿no? O sea, qué pasa con los países árabes, porque por ahí habría una marcha atrás con esos acuerdos. No lo sabemos, o sea, es un proceso de paz y la verdad es que tiene que seguir hacia adelante. Entonces hay cuestiones muy delicadas de política exterior, lo mismo con Rusia, lo mismo, creo que se habló por ahí de algo así como de la extensión del tratado START, del tratado de acuerdo nuclear con Rusia. Y la verdad es que Rusia, a ver, por decirlo de algún modo, eso lo que hace es atar de pies y manos a Estados Unidos en todo lo que es esta situación armamentista. Entonces no conviene. La realidad es que, bueno, Estados Unidos de algún modo tiene que seguir con esta política exterior de Trump. Sí, Es sí. muy buena, es muy efectiva. Otro punto es China, y es el punto que, bueno, que más nos estamos preguntando. Yo creo que ahí ya en Estados Unidos no va a haber una marcha atrás con China. Pero bueno, tampoco, digamos, o sea, tampoco se pueden hacer muchas concesiones, ni tampoco se puede aflojar en esta situación actual. Yo creo que esa es la parte más delicada. Otra parte muy delicada que tenemos que ver es el tema del Acuerdo de París, ¿sí? Donald Trump, como vos sabés, decidió salirse del Acuerdo de París, y cuando lo hizo, de algún modo dijo, bueno, yo voy a tener mi soberanía energética, a mí nadie me va a venir a cuestionar el tema del shale oil. Soy el país, Estados Unidos es el país que más baja las emisiones de carbono en el mundo. Entonces, realmente lo que dijo fue algo así, yo lo digo en lenguaje coloquial, dijo algo así como, yo no voy a permitir que los científicos de Angela Merkel y de Macron y de la Unión Europea
vengan a poner un coto a mi competitividad cuando soy el Ajá. país que más baja las emisiones. Ajá. ¿Ok? Más o menos una cosa así. Sí, Y sí, yo lo digo en un lenguaje que la gente lo pueda comprender. se entiende. Ojo, porque en un contexto de pandemia, en donde estamos hablando casi de un escenario tan dramático como el de la crisis de 1929, ojo que hablar de una agenda climática tan fuerte en el mundo, en donde se pongan restricciones, digamos, en donde se empieza a regular muy fuertemente en todo el tema ambiental, eh, para, para mi punto de vista, yo no soy economista, pero yo considero que puede retrasar o generar algún cuello de botella en lo que es la salida de esta gran depresión, de este gran golpe económico que ha pegado el COVID-19 en el mundo. Otro tema que hay que contemplar es un posible acuerdo de tratado de libre comercio que se pueda dar entre la Unión Europea y China, ¿sí? Como vos sabés, bueno, Angela Merkel ya a fin de año se estaría retirando de la política y Angela Merkel, digamos, está muy cuestionada hacia adentro de Alemania, tanto por el Partido Verde como por la socialdemocracia, con este acuerdo, con el Partido Verde por cuestiones inherentes a derechos humanos y con la socialdemocracia alemana por cuestiones, digamos, que tienen que ver con los gremios, ¿no? Y con esta pérdida de competitividad que podrían tener ciertos gremios alemanes con respecto a China. Pero bueno, es un tema de discusión muy grande. La verdad es que Europa apunta siempre ahí a posicionarse como un gran líder en todo lo que tiene que ver con este tipo de industrias ambientales. Y ojo que meter a Estados Unidos nuevamente en ese tratado no signifique de algún modo poner a Estados Unidos en un gollete de manera tal que quede deprimido económicamente o que tenga mucha dificultad en poder salir de la crisis económica del COVID. Tengo a mi hijita acá, perdón. No hay drama. Entonces, bueno, estas son las cuestiones que más preocupan, porque la verdad es que Estados Unidos es un motor económico para el mundo. Y también, de algún modo, aunque a algunos no les guste, algunos puedan cuestionar un poco esta cuestión, digamos, de unipolaridad de Estados Unidos es un gran rector en lo que tiene que ver con tratados. O sea, la administración Trump ha sido una gran rectora, a pesar de tener organismos multilaterales en contra. Ha marcado, o sea, Mike Pompeo, excelente, excelente secretario de Estado. Todos vamos a extrañar a Mike Pompeo. América Latina, sobre todas las cosas, va a extrañar muchísimo a Mike Pompeo. Mike Pompeo ha marcado un norte en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con estas cuestiones de que China, digamos, no viole tanto determinadas cuestiones que tienen que ver con patentamientos, con etcétera. O sea que, bueno, todas estas cuestiones que nosotros ya sabemos. Pero bueno, esto es algo que no lo tenemos que perder de vista. Latinoamérica no tiene que perder de esto de vista, Carlos, sobre todas las cosas, porque hace poco tiempo hubo como un pequeño entredicho entre el presidente electo Biden y Bolsonaro, ¿sí? Por el tema del Amazonas, por el tema climático. O sea, ya sabemos, yo creo que por ahí, bueno, quien no está tanto embuido en temas de política exterior, por ahí no lo sabe, pero bueno, quienes lo seguimos sabemos que cada tanto Merkel y Macron se encargan de cuestionarlo un poco a Bolsonaro por el tema. Yo particularmente, mi lectura particular tiene que ver con que Brasil ha repuntado tanto y es un motor económico tan poderoso que, digamos, esa asociación, digamos, entre Brasil y Estados Unidos puede ser potencialmente vista como algún tipo de motor económico que fastidie mucho a la Unión Europea, a China y demás. Pero bueno, todo el tema ambiental se vuelve a poner sobre la mesa. ¿Es un problema para Latinoamérica? Sí. ¿Por qué? Porque Brasil es el principal socio estratégico de Estados Unidos en la región hasta este momento. Así que bueno, esas situaciones verbales deberían no existir, debería desescalar y se debería estar en este plano de entendimiento, digamos, con esa relación estratégica. Uh -huh.
Es muy importante eso. No sé si querés hacerme alguna pregunta. Me gustaría hacer una aclaración de lo del tema del Capitolio, Sí, por favor. porque me gustaría un par de cuestiones para dejar muy en claro, porque hay cuestiones que están en desarrollo, versiones que figuran acerca de la enmienda 25, del acta de insurrección. Mucha gente no lo sabe. El presidente Trump, o sea, antes de la asamblea que se llevó a cabo de la aceptación y del recuento de certificados electorales, dio un discurso frente a la multitud, digamos, que se reunió afuera del Congreso. Y la realidad es que, a ver, evaluándola, el discurso de Trump fue un discurso político de barricada, pero de ningún modo se puede considerar una incitación a la insurrección, ni mucho menos. Inclusive el evento que sucedió en el Capitolio, que fue gravísimo y condenable, vamos a decir las cosas como son, yo tomo mucho como referente a un consejero de Donald Trump que se llama Sebastián Gorka, experto en seguridad nacional, y él lo que considera es que de ningún modo eso fue una situación de insurrección porque no había gente armada dentro del Congreso. O sea, esa turba que de algún modo irrumpe en el Congreso no estaba armada y no se enfrentó en forma armada. Entonces él por lo menos considera que ahí no se da lugar a una posibilidad de insurrección como muchos personajes demócratas están queriendo agitar. Que digamos también las cosas como son, Carlos, durante todos estos meses, todos estos políticos demócratas se han encargado, digamos, de hacerle la vista gorda al grupo Black Lives Matter cuando se destruían distintas ciudades de Estados Unidos. Entonces, es muy gracioso escuchar ahora a estas personas, digamos, hablando de insurrección, hablando de golpe, hablando de tantas cosas, cuando en su momento... digamos, cuando estas otras situaciones de escalada de violencia empezaron a tener lugar, de algún modo las justificaron como se justifican estas cosas desde la izquierda, que es a través de la política identitaria, ¿ok? O sea, la política identitaria lo que considera es que como hay reclamos de ciertas minorías que son superiores a todo, ellos podrían tener eventualmente el derecho, si quieren, a romper la ley, al enfrentar el orden público y demás, y como sus reclamos son superiores, entonces está bien. Y esto no está bien. La violencia nunca está bien desde ningún lugar y debe ser siempre condenada. Pero bueno, en particular sí hay que decir algo con respecto a la seguridad del Congreso, Carlos. El Capitolio tiene su propio departamento de policía, que es la encargada digamos, es la encargada de la seguridad interna del Congreso, y el perímetro por afuera del Congreso pertenece, digamos, la seguridad a la Policía Metropolitana de Washington, D.C., cuya alcaldesa o cuyo mayor es demócrata. Entonces, ojo, porque acá muchos están hablando de insurrección, pero ellos también en una investigación pueden ser sujetos, digamos, de investigación, de tener que responder, digamos, o por lo menos tener que dar explicaciones. ¿Cómo fue que este grupo, en principio se habla de un grupo de entre 50 y 26 personas que irrumpieron en el Congreso? Tengamos en cuenta, Carlos, que afuera habían algo así como miles de personas, ¿sí? O sea, estamos hablando de un grupo de nada violento irrumpiendo en el Congreso, pero no estamos hablando de que, como dijo la prensa tan irresponsablemente, que todos los supporters de Trump son personas radicalizadas y fanáticas y querían tomar el Congreso. O sea, me parece que a veces la prensa también deja mucho que desear cuando informa estas cosas, porque por lo menos no trata de buscar buenas fuentes de información. La realidad es que esto hay que investigarlo, hay que investigar por qué estas personas pudieron traspasar estos cordones de seguridad, por qué pudieron ingresar al Capitolio de Estados Unidos, porque, déjame decirte, Carlos, no debe haber edificio más difícil de ingresar en el mundo que el Capitolio de Estados Unidos. Quienes hemos ido de visita turística al Capitolio sabemos que las explanadas son larguísimas, no es que se atraviese una escalinata, una puerta y ya se está adentro, estamos hablando de explanadas larguísimas, estamos hablando de cordones con medidas de seguridad,
Entonces, tiene que haber una investigación exhaustiva acá de lo que pasó en el Capitolio y tengo entendida que esa investigación está en marcha por parte del FBI. Así que bueno, lo mejor es no sacar conclusiones apresuradas. Seguro. En algún momento yo hasta misma en mi red social puse en duda de si se trataba de supporters de Trump o si estábamos hablando de algún tipo de infiltración. Yo creo que esas cosas merecen ser resueltas en una investigación muy seria porque las personas que estuvieron adentro tienen que, obviamente, responder ante la ley por lo que hicieron y se tiene que llegar exhaustivamente al fondo de entender por qué esas personas estaban ahí en ese momento. Sí, no, Lo que sí hay que lamentar es una mujer muerta, una veterana, no recuerdo exactamente en este momento muy bien su nombre, pero prácticamente, o sea, está dando vuelta el video, esta mujer estaba desarmada y se le disparó, digamos, casi sobre el cuerpo, o por lo menos con una distancia, sí, no sí. sé, no muy grande, Ujú. y cayó muerta ahí. Pero bueno, esto también es materia de investigación. De nuevo, voy hacia la hipótesis de Gorka. No podemos estar hablando de insurrección frente a un grupo de gente que se mete y está desarmada. O sea, qué sé yo. Por supuesto, es un hecho absolutamente condenable, es un hecho que no tendría que haber ocurrido de ningún modo, pero no podemos hablar de insurrección. Y la verdad es que también si uno escucha el discurso de Donald Trump, es un discurso político de barricada de alguien que está yendo a pelear una elección. Uh-huh. Pero de ningún modo me parece que tiene condimentos ese discurso que inciten a que miles de personas que estaban ahí irrumpan en el Congreso y tomen la sesión. O sea, me parece que decir una cosa como esa es una barbaridad directamente. Bueno, También... estamos acostumbrados, Juana, con la gente infiltrada, ¿no? Que para perjudicar se hacen pasar por cuando no son. Esto obviamente en Estados Unidos esto va a saltar enseguida en cuanto hagan la investigación de las personas que estuvieron allí. Por supuesto, va a ser materia de investigación como corresponde. Seguramente. Para ir redondeando, Juana, bueno, vos cómo ves la situación, obviamente esto seguramente será una apreciación personal porque esto es todavía, ni siquiera Biden todavía asumió, pero en relación con la Argentina, yo no digo que haya relaciones carnales, ni mucho menos, pero evidentemente nosotros también dependemos de la política norteamericana por muchos motivos. Primero porque somos cautivos de la deuda externa, donde la mayoría de los acreedores son fondos de inversión de origen americano. Estamos sometidos en muchos casos a sus tribunales y a su vez también dependemos en el comercio exterior en cuanto a convenios bilaterales o multilaterales con el país del norte. Argentina no puede ser... Es un importante socio comercial. Es un importante socio comercial de la empresa. Exactamente. Y donde yo creo que que a mi criterio no funciona, el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde cada embajada debería ser, o o sea, el canciller debería tener en cada país que tenemos la representación, obviamente argentina, tendría que ser una ventanilla de negocios. Y Argentina está lejos de tener eso. ¿Por qué? Porque en lugar de tener la gente de carrera, se tiene puesto con el dedo personajes políticos que poco saben lo que es la política, ¿no? La política en cuanto me refiero a la política internacional y cómo deben comportarse para que Argentina pueda vender, y no productos primarios, sino productos elaborados, donde permitir que vengan las inversiones extranjeras, tener una responsabilidad jurídica al país ante esos extranjeros que vienen a invertir a la Argentina. No digo que se le dé grandes, de alguna manera, posibilidades de que lo único que hagan es tomar ganancias e irse, sino que creo que a esta altura del partido todo se negocia, todo se habla, pero Argentina necesita socios comerciales y a mi entender hasta hoy no se está dando porque Argentina no lo hace, no porque los demás nos cierren las puertas, sino que nosotros solos nos cerramos las puertas. ¿Cómo ves o cómo
vos creés que Biden mirará eso o... Yo sé que no existimos hoy por hoy para Estados Unidos, ¿no? Que Mira, somos yo en uno más. principio, sí, yo en principio creo que, como te dije antes, o sea, empezando el análisis más desde lo regional y yendo hacia Argentina, Latinoamérica va a extrañar a Mike Pompeo. No tengo ninguna duda de eso. Ujú. La realidad es que el presidente Trump ha puesto una mirada en Latinoamérica que no ha tenido en décadas y ha tenido un nivel de compromiso que tampoco se ha tenido en décadas. Por otro lado, bueno, ¿te acordás que en la entrevista anterior de lo que hablamos era de la posibilidad de lo que se llama un nearshoring, de algún tipo de desinversión que pudiera haber desde China hacia Latinoamérica? Ujú. La verdad es que, bueno, hay que ver si eso sigue en pie. Hay que ver si eso sigue en pie con esta nueva administración. Pero bueno, mira, yo creo que, porque no quiero ni recaer ni sobre funcionarios ni nada, o sea, no, yo no tengo nada en particular contra nadie. Simplemente a veces yo creo que cuando hay situaciones tan complejas, de lecturas tan complejas como esta que hicimos nosotros durante 45 minutos, Ujú. y donde yo les expliqué el porqué de esta lectura compleja para un analista, para cualquier analista, este proceso electoral ha sido complejísimo, ¿sí? Complejísimo de seguir y de entender diversas cuestiones. Lo más sabio que tendría que haber hecho Argentina es haberse apartado de toda esta situación de proceso electoral, dejar que esto siga su curso y aprender a tener una sola relación con Estados Unidos. O sea, no latinoamericanizar el vínculo pensando que porque está Trump es una cosa, porque está Biden es otra, entonces si cambian las figuritas va a venir alguien a abrazarme. No, no funciona así desde la diplomacia norteamericana la cosa. Ajá. No funciona en lo más mínimo. La relación es una, al contrario, yo creo que si volvemos a una etapa quizá de lo que fue, digamos, el gobierno de Obama con Latinoamérica, sí, a ver, obviamente las izquierdas son mucho más benevolentes con las izquierdas, lo cual eso es una mala noticia para nosotros. El abrazo de Obama con Raúl Castro existió, lo vimos todo, o sea, eso existió. Con el tema Venezuela, no creo particularmente que vaya a haber como una suerte de amnistía con el tema Maduro, ni mucho menos, por más de que se hable de una resolución, porque me parece que ya la figura de Maduro inclusive es rechazada por la Unión Europea, o sea, hay cuestiones que realmente sería escandaloso y yo creo que no, que una cosa así no va a suceder. Entonces no hay que apostar por esas cosas, ¿se entiende? Claro. O sea, no hay que apostar por cuestiones potenciales que puedan ser loquísimas, o sea, no. Sí, la Argentina tiene que mirar muy de cerca el tema del Tratado de París y de la agenda ambiental. Tenemos que ver nosotros qué pasa con Bolsonaro y acordémonos de esta chiquita Greta Thunberg, ¿te acordás de Sí, sí. Greta que irrumpió? Bueno, acordémonos de la demanda o de la cartita que llevó esta chica de 16 años a la ONU diciendo, nos acusó a nosotros, ¿sí? Nos acusó a nosotros los argentinos de no estar muy adecuados con el tema de nuestra ganadería y las emisiones de carbono y una cosa así dijo. No recuerdo exactamente, no quiero mentirlo, pero dijo una cosa así. Sí, sí. Así que ojo con ese frente Argentina, ojo con ese frente Argentina, ojo con la cuestión ambiental. Sí. Que no nos vengan a dar el revés con nuestra ganadería. Eso por un lado. Después, a ver, tema FMI, deuda. Hoy el director del FMI está puesto por Trump, solamente podría ser cambiado con votos del Congreso. Probablemente, yo creo que probablemente la Argentina vaya a seguir teniendo un acuerdo porque no creo que Estados Unidos tenga ganas de que se le complique demasiado la región para que entre más China y Rusia. O sea, eso creo que va a persistir. Pero bueno, realmente yo creo que hoy
nuestro camino de deterioro depende más de que nosotros mismos podamos decir desde adentro, bueno, basta. Después, qué sé yo, la verdad es que todo el arco político argentino hoy está puesto hacia la izquierda. Yo considero que, bueno, que pueden haber mejores gobiernos que el gobierno kirchnerista para entenderse con el gobierno de Biden. Recordemos que bueno, que el presidente Macri también tuvo una excelente relación con Obama. De hecho, creo que tiene una excelente relación personal con Obama. Con lo cual, en ese sentido, bueno, sí, podría ser. Pero bueno, no sé, yo creo que quizá el punto más complicado tenga que ver con si Estados Unidos sigue teniendo interés de que China y Rusia no se sigan metiendo en la región. Y el punto más complicado también tiene que ver con si el Departamento de Estado, o sea, en este nuevo Departamento de Estado, en donde aparentemente va a estar un señor que se llama Anthony Blinken, si este señor, digamos, frente a algunas posibles avanzadas de deterioros de derechos humanos en Latinoamérica, va a tener la firmeza de Mike Pompeo para hacer algún tipo de señalamiento. Espero que sí. Espero que sí, porque si no, Latinoamérica va a estar complicada. Juana, para ir cerrando, ¿no? Vos hablaste que Estados Sí. Unidos, obviamente, lo que no quiere es que la introducción de Rusia y China Sí. en el continente, que no es suyo, es el continente de Uh-huh. todos, ¿no? Pero Argentina Uh-huh. da muestra de estar en contra de eso, ya que, fíjate vos, que precisamente las vacunas que Argentina contrata son las rusas, hay un Uh-huh. avance con la China, Uh-huh. y el primer acuerdo que se había hecho con la gente de AstraZeneca, donde se le puso a disposición el hospital militar y demás, quedó relegada. Bueno, ahora ante la imposibilidad que tanto se habló de la vacuna rusa, las dosis no son las que se habían hablado, las dosis han sido Uh-huh. reducidas, incluso es una vacuna que está bastante, de alguna manera vapuleada por la falta de experimentación De y de certificaciones, sí, tal certificaciones, cual. donde voy a aclarar algo. Todas las vacunas están casi con el mismo problema de falta de tiempo de investigación. Pero la rusa, por ejemplo, Exactamente. no ha completado la tercera fase y ya la están aplicando Uh-huh. aquí. Cuidado, o yo soy el primero en decir ojalá que la rusa, la Waldorf o la ensalada de tomate y lechuga sean buenas. Refiriéndome a Uh-huh. las vacunas, ¿no? Por decir algo. Uh-huh. Porque algunos me dijeron, pero vos despectivamente decís la rusa para denostarla. No, porque la vacuna que se hacen en Estados Unidos son multinacionales. ¿Por qué? Porque intervienen científicos de varias partes del mundo. En la rusa son rusos, por eso le decimos rusa. No, acá no hay denostación de ningún tipo. Y la China es China, está desarrollado por chinos. Este, Lo ideal sería que nosotros podamos elegir con qué vacunas vacunarnos si tenemos ganas de vacunarnos, pues por ahí no tenemos ganas de vacunarnos. conociendo los Como, datos, conociendo los datos y no de la manera que se actuó donde el ANMAT se lavó las manos y le dijo que al Ministerio de Salud le daba o le concedía el visto bueno para que el Ministerio de Salud, en forma provisoria, autorizara la vacuna. La ANMAT se lavó las manos porque no recibió un solo papel. uh-huh. Entonces, cuidado, yo no digo que esté mal, hay preocupación porque se le fue de las manos los contagios, se le echa la culpa a la juventud, pero hay algo que yo no me voy a morder más la lengua, voy a hablar, y lo dije en el contexto de las redes sociales. Señores, si sacamos cuentas, el Estado es el que menos tiene autoridad moral para hablar. ¿Por qué? Porque si sacamos cuentas, a partir del velatorio de Diego Armando Maradona, el cual no tiene culpa de nada, autorizado por el Estado, la marcha contra la liberación de los presuntos presos políticos condenados y visto por la Suprema Corte de Justicia, rectificando las condenas, por lo tanto son chorros comunes y silvestres, están cumpliendo la condena como deben, esa manifestación, más la manifestación de celestes y verdes hacinados, enjaulados a los costados del Congreso, más otras manifestaciones
de distintas clases de movimientos sociales, permitidas por el gobierno, dispararon esta situación. Entonces ahora, como siempre el gobierno busca a quién echarle la culpa, le echa la culpa a los pibes. Los pibes realmente por ahí son culpables, no digo que no, pero ¿dónde está la autoridad? Para eso hay fuerzas de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno tiene miedo de hablar de qué. Ahora van a decir, bueno, lo que es un toque de queda, que es anticonstitucional completamente, en un horario donde los pibes, si se quieren reunir, se van a reunir de 3 de la tarde a 11 de la noche. Exactamente. Entonces, o van a hacerlo de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente. exactamente. ¿Sí? Entonces, hay una falta de previsión total y se les ha escapado de las manos. Casualmente, hay un ratio que se sacó, no acá en la Argentina, sino no sé si es una empresa o una ONG internacional, que tomó 53 países o 54 países en un ratio entre cuarentena y actividad económica. Argentina ocupa el anteúltimo número. Si eran 54, ocupa el 53. Realmente, cuando miramos los números en millón por habitante de fallecidos, con la cuarentena que hemos tenido, habla de la impericia de las autoridades o de los científicos que manejaron esto. Tenemos 4 millones más de desocupados, gente que está endeudada con alquileres, gente que está endeudada porque no ha podido trabajar, más allá de la ayuda del gobierno, la debo de reconocer, ínfima, pero que la solidaridad la pagamos nosotros, porque la emisión monetaria es un impuesto hacia aquel que aporta. Tenemos 20 millones de personas que no aportan o que están trabajando, que mejor dicho, no trabajan y no están siendo preparadas para volcarlas al mercado. Y el Congreso lo único que trabajó fue para sacar leyes afines al pensamiento del gobierno y ninguno a la producción. Entonces, por eso dije, yo no me callo más. Esto no tiene nada que ver con tu contexto internacional, pero esto es lo que hace que internacionalmente nos vean de una manera, decir yo a la Argentina no voy, ni loco voy a poner un peso en la situación como está. Es perseguido el capital, perseguido el que trabaja, impuestos a más no poder. Y hay una persona, un intendente, Javier Iguacel, de la Intendencia de Capitán Sarmiento, que sacó 100 impuestos en plena pandemia, 100 impuestos inservibles que la gente tenía que pagar y no se sabía qué era para qué, por lo tanto había evasión y demás. ¿Sabés qué, Juana? ¿Aumentó la recaudación? 50%. 50%. La gente quiere pagar, la gente quiere estar al día con sus impuestos. Pero ¿qué pasa? Es tanta la asfixia, tanto se habla de que hay empresarios inescrupulosos. Es verdad, los hay. Pero también están los empresarios que no pueden pagar. Porque es tanta la carga, tanta la carga y tanta la presión sindical, que tienen autoridad gubernamental, esta gente, que le hace tanto daño al país. Porque tanto derecho y obligaciones, ¿cuándo? ¿Obligaciones para cuándo? Entonces nadie quiere tomar empleados en blanco. O sea, yo me pongo en lugar de ellos. Mirá que yo toda la vida trabajé en forma dependiente, siempre fui dependiente. Siempre estuve en empresas que me pagaron, algunas más, algunas menos. ¿Me explotaron? No, porque uno también... yo nunca necesité de un sindicato para hacerme valer. Yo lo que tenía que hacer era que había firmado un contrato laboral de tantas horas y en esas horas tenía que cumplir de tal o cual manera. Entonces yo era respetado. Hacía respetar lo mío y respetaba lo otro. Y cuando me enfermaba, nadie me venía a controlar si yo estaba enfermo o no, porque como yo cumplía, me respetaban. Y me pagaban mis vacaciones y me pagaban... No hay que tener miedo de esas cosas no se van a perder. Pero se necesita realmente una reforma estructural en la Argentina, no solamente en el empleo, también se necesita en forma impositiva, se necesita en lo jurídico, tener una confianza jurídica y por sobre todas las cosas respetar las instituciones que hoy no se respetan. Por eso no tenemos inversiones, por eso la Argentina está descalificada, por eso los acreedores, cuando tienen que hacer juicio lo hacen y no tienen más miramiento. Somos el país que más veces defolteamos, que más veces
dejamos de araca a los inversores que confiaron en el país. Entonces, si no están esos cambios estructurales, es difícil que del país del norte nos miren. Entonces, ¿quiénes nos van a mirar? Aquellos que quieren penetrar en la Argentina ideológicamente y colonizar nuestras mentes. Esto es algo así, es 2 más 2. Es 2 más 2. Ujú. Es 2 más 2. Total, Cuando lo de entendamos, acuerdo. Sí. vamos a ser el país justo, libre y soberano que pregonaba Perón. Porque mejor que decir es hacer. No soy peronista, te aclaro, pero esos dichos los tengo grabados a fuego porque esta gente habla mucho jarabe de pico, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Juana, me gustaría tu reflexión final. Ya llevamos 1 hora 11, ¿no? Habíamos hablado de 45 minutos, pero Nos pasa un tema trae al otro, un tema trae de al estar acá. otro, pero yo he decidido en forma personal. Yo ya tengo una edad donde no me callo más nada. He vivido mucho en la Argentina, todos los procesos habidos y por haber. Procesos, a veces es un nombre feo, pero he vivido en la Argentina desde los fines de los 50 hasta el día de hoy las más insólitas situaciones. Y la casta política que no se renueva, la casta política que el padre pone al hijo, y ponen al nieto, al abuelo, y gente sin capacidad para hacer un país grande. Nosotros necesitamos gente idónea, gente joven, pensamientos nuevos, y que toda esta casta, que no son todos, pero que han hecho de la política una forma de trabajar y una forma de enriquecerse. Y yo ya estoy cansado de eso, por eso no, ya estoy cansado que me hackeen, que me insulten, no me importa. Yo voy con mi verdad. Y como ciudadano demando. ¿Y qué demando? Lo mejor para la Argentina, la mejor gente. No, no puedo estar más de acuerdo con vos, Carlos. Yo creo que hay una instancia. Hola, ¿estás ahí, no? Sí. Sí, 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 atentamente escuchando. Sí, pensé que se había cortado, perdón. Eh, yo creo bueno, que hay una instancia en donde primero cada uno de nosotros tiene que asumir su responsabilidad personal frente a la sociedad que vivimos, frente a todo, ¿no? Eh, tratar dentro de todos los contextos que tenemos, tratar de ser las mejores personas que podemos ser, ¿sí? Ujú. Eh, y después, bueno, empezar a darnos cuenta, empezar a mirar un poco qué pasa en el mundo y tratar de entender a otras sociedades y tratar de entender por qué otras sociedades funcionan. Y acá, bueno, yo creo que hay mucho de lo que vos estuviste describiendo, porque no lo quiero repetir en este momento, pero también a veces nosotros tenemos, y sobre todo la clase política, tenemos un problema, digamos, de unir puntos en cuanto a conclusiones que vamos sacando de las cosas, ¿sí? Conclusiones de reflexión o demás. Yo desde la política exterior lo que te puedo decir es que, por ejemplo, estoy muy cansada de escuchar a gran parte del arco político argentino, inclusive los que ingresan en la política, los que quieren ingresar, decir cualquier cosa, como han dicho del gobierno de Trump, decir cualquier cosa del partido republicano en Estados Unidos, no entender el conservadurismo, creer que es mala palabra, creer que es fascismo, o sea, cualquier cosa. O sea, acá hay gente que no entiende nada. Entonces, eso a lo que te lleva es a que hay un montón de gente que se mete en la política que no puede unir puntos, ¿entendés? Que no puede sacar conclusiones, que no puede entender por qué A te lleva a B o por qué B te lleva a C o por qué A no te lleva a B y demás. Eh, y yo lo veo en las redes, lo veo en toda la actividad, digamos, de comunicación que uno tiene en las redes. Mucha gente, yo escucho muchísima gente protestando todo el tiempo, por ejemplo, de la falta de libertades, de las cuarentenas prolongadas, de la quita de derechos, de los toques de queda, de todo ese avasallamiento sobre las libertades, pero después esas mismas personas las veo criticar a un señor que fue uno de los mejores estadistas
de la primera potencia global, por lo menos, y va a ser recordado como un gran estadista del siglo XXI, y lo critican porque no les gusta el color de pelo, porque no les gusta cómo habla, porque si salió con 5 o 10 mujeres, o si la hija, o si el hijo, o si toma sol, o si no toma sol. Esas cosas a mí realmente me producen una tristeza muy grande. Me producen una tristeza muy grande porque yo creo que nosotros no terminamos nunca de entender. No nos podemos entender a nosotros y no podemos entender lo que es el mundo. Y nos quedamos en el medio, nos quedamos en medio de, perdóname la expresión, en medio de los detalles idiotas, de las conclusiones intrascendentes. Entonces, bueno, de algún modo, digamos, yo insto a mucha gente que está en la política, ¿sí? Que de repente todos quieren tomar una tajada del electorado en donde, bueno, somos los nuevos que ingresamos, yo quiero el voto de los que están desencantados y qué sé yo, pero a la primera de cambio, Carlos, terminan apoyando a toda esta izquierda global y mundial. Y lo hacen de una forma en donde siempre caen todos parados en 4 patas, ¿entendés? Y la verdad es que yo ya no quiero ver más eso, no quiero ver más. Quiero ver gente que se la juegue. Y no importa si Trump mañana pierde y mañana no está. Hay una continuidad de valores del gobierno de Trump que van a seguir en el mundo inclusive. O sea, no es que se cambia un gobierno y acá se acabó todo. No sé, esa es mi humilde conclusión. Bueno, Salió Juana, así, no sé si. no, está bien, perfecto. Te agradezco mucho el tiempo dispensado. Sé que todavía A vos, Carlos, un estás, placer siempre. Un estás, placer siempre charlar contigo. estás cansada, con tu familia regresaron de Estados Unidos, estuviste allí para ver lo que pasaba, tal vez también para ir a visitar familia, pero es un vuelo bastante largo, Amigos. cansador, y Sí. y por eso te agradezco tu buena voluntad de estar hoy y te pido perdón porque no pudimos empezar horario, pero bueno, tuvimos que recurrir a No, no. a los técnicos para poder restablecer la conexión, una desconfiguración no estaba prevista, algo muy raro que pasa, pero bueno, pasó. Y si hubo alguien que se le escapó el dedo, bueno, lo perdonamos ya. No lo entendemos, pero lo perdonamos. Bueno, te agradezco mucho, Juana. No, Estaremos en por favor, contacto, el de placer acuerdo. mío, Carlos, y Vamos, sí, vamos. totalmente muy agradecida y un placer siempre charlar contigo. No, por supuesto, vamos a poner un tiempo prudencial porque evidentemente Argentina 2021 tiene que realmente hacer algo a nivel internacional porque tenemos urgentemente que recomponer nuestro mercado externo y evidentemente veremos qué políticas se toman, ¿no? Acá estamos como el Es tero, importante primero empezar adentro. estamos Es como el tero. importante. Exacto. Estamos como el tero, gritamos en un lugar, ponemos los huevos en otro. Y Ujú. el otro día se prohibió la exportación de maíz y resulta que Desastre. en contados días se volvió para atrás. Entonces estamos un paso para atrás, un paso para adelante. Lo mismo pasó con las prepagas. Entonces Argentina tiene que hacer una política internacional a fondo. Y ahí es donde vamos a estar hablando contigo en tu análisis. Así que muchísimas gracias otra vez. Y Muchísimas gracias a vos, mi Carlos. respeto también a tu marido y a tu hija por el aguante. Muchísimas gracias a vos. Y Gracias. un beso también para tu audiencia. Muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Ha sido un Hasta gusto. luego. Chao, chao. Pasaba por nuestro espacio aquí en Siempre estamos con vos, nuestra analista política internacional, Juana de los Santos, que estuvo allí en Estados Unidos y nos contó lo que pasó en la elección definitiva, donde el colegio electoral, llamémosle de esa manera, eligió al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en reemplazo de Donald Trump, que todavía está como presidente y que obviamente ya dijo que va a ser una transición ordenada. Donald Trump reconoció su derrota, lo cual me parece hidalgo, más allá de haber peleado por lo que él creía que no era justo. Y bueno, así son los países civilizados. Hablando, la gente se entiende. Esperemos que acá en la Argentina empecemos de una buena vez a hablar entre aquellos opositores, oficialistas, derecha, izquierda, centro, como lo quiera llamar, pero que de alguna vez o de una vez por todas tengan el norte de la gente, la visión de la necesidad y sobre el pecho la bandera argentina, que es lo que vale, y dejar de lado actitudes mezquinas de poder,
para que realmente la Argentina retome el camino que tiene que tomar. Materia prima, sobra. Territorio, sobra. Tierra, sobra. ¿Sabe lo que se necesita? Gente de buena voluntad, que quiera laburar en beneficio del prójimo. Nos vemos mañana a partir de las 15 horas en resumen semanal de noticias de Siempre Estamos con Vos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. De mi parte ha sido un gusto, un placer. Gracias por el aguante y gracias a Juana de los Santos. Un gusto. Chao. Nos vemos, gente. Ha sido un gusto.